Hola mis amigos, ¿cómo les va? Yo soy un sembrador y todos somos sembradores en el campo del Señor. Y les damos la bienvenida a un nuevo video que vamos a hacer juntos para compartir las verdades de nuestra fe católica. Por eso te pedimos que te suscribas a nuestro canal, que nos regales un like, un dedito para arriba, que compartas el video, que toques la campanita para enterarte cuando el sembrador sube un nuevo video. Recordad que compartiendo el video, dando like, suscribiéndote, es así como YouTube va a recomendar el algoritmo del video. El video se va a poder replicar mejor y así todos nos convertimos en sembradores en el campo del Señor, porque estamos entre todos sembrando la semilla de la palabra. Por eso también te pedimos que nos dejes tu comentario en la caja y que pidas también temas para poder tratar. Este proyecto tiene que ver con todos somos partícipes, todos lo hacemos, esa es la idea, que todos participemos. Por eso te damos las gracias por apoyarnos y trabajar con todos nosotros. Voy a apartar mi cuerpo de la falsedad. Como cristianos, creemos que Dios nos creó buenos. Sin embargo, también sabemos que algo salió mal. Experimentamos un mundo lleno de sufrimiento, injusticia y muerte. Lo peor de todo, cada uno de nosotros sabe que ha hecho mal. Pecamos. ¿Por qué hay maldad en el mundo y por qué pecamos? El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que es debido a la tentación. Somos tentados por el maligno, el diablo, y a veces elegimos ceder a esa tentación. Pero hay esperanza. Cristo vino a vencer el pecado y la muerte. A través de Él, nosotros también podemos vencer la tentación y vivir en la libertad de los hijos de Dios. Este ensayo explicará qué es la tentación según la Iglesia Católica y les dará algunos consejos prácticos sobre cómo resistir la tentación en sus propias vidas. Los católicos creemos que la tentación en sí misma no es un pecado. Es simplemente una invitación a pecar. El catecismo define la tentación como una atracción, ya sea desde fuera de uno mismo o desde dentro, a actuar en contra de la razón correcta y los mandamientos de Dios. Podemos ser tentados por cosas fuera de nosotros mismos, como cuando otras personas nos desvían. A veces, sin embargo, somos tentados por nuestros propios deseos, como los deseos de comida, comodidad o placer. Cuando somos tentados, tenemos una opción. Podemos elegir rechazar la tentación o ceder a ella. Si elegimos rechazarla, entonces crecemos en virtud y santidad. Si elegimos ceder, pecamos. Dios permite que seamos tentados por nuestro propio bien. La tentación nos ayuda a crecer en santidad y a ser más como Dios. La tentación nos revela nuestras debilidades. Esto puede ser doloroso, pero es necesario para el crecimiento espiritual. Una vez que conocemos nuestras debilidades, podemos pedirle a Dios la gracia para superarlas. La tentación también nos ayuda a desarrollar las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad. Cuando somos tentados, estamos llamados a confiar en el poder de Dios para liberarnos. Esta confianza profundiza nuestra relación con Él. La Biblia está llena de historias sobre la tentación. La historia más famosa es la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén, Génesis 3. En esta historia, la serpiente tienta a Eva a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal que Dios ha prohibido. La serpiente le dice a Eva
que si come del árbol será como Dios. Eva cede a la tentación y luego persuade a Adán para que también coma del árbol. Como resultado de su pecado, Adán y Eva son expulsados del jardín del Edén. Experimentan el sufrimiento y la muerte por primera vez. La caída de Adán y Eva es un recordatorio de que el pecado tiene consecuencias, tanto para nosotros mismos como para los demás. Después del bautismo de Jesús, el Espíritu Santo lo condujo al desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días y 40 noches, como se relata en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos 1 al 11. El diablo tentó a Jesús a convertir las piedras en pan, a arrojarse desde el templo y a adorarlo a cambio de todos los reinos del mundo. Jesús rechazó cada una de las tentaciones del diablo citando las Escrituras. Él nos muestra que es posible resistir incluso las tentaciones más fuertes. Por su gracia, nosotros también podemos vencer la tentación. Sección 6. Resistiendo la tentación, oración y sacramento. ¿Qué podemos hacer para resistir la tentación? Lo más importante es mantenernos cerca de Dios a través de la oración. Necesitamos pedir su gracia para resistir la tentación y seguir su voluntad. El Catecismo nos dice: el Espíritu Santo nos hace discernir entre las pruebas que son necesarias para el crecimiento en la virtud y la tentación que conduce al pecado y a la muerte. También debemos discernir entre ser tentados y consentir a la tentación. También debemos recibir los sacramentos con regularidad. Los sacramentos nos dan la gracia que necesitamos para crecer en santidad y luchar contra la tentación. De manera particular, la Eucaristía, al recibir el cuerpo y la sangre de Jesús, nos da fuerza para nuestro camino. Sección 7. Resistiendo la tentación, evitando las ocasiones de pecado. También debemos evitar situaciones que puedan llevarnos a la tentación. Esto se llama evitar la ocasión cercana de pecado. Por ejemplo, si sabemos que estamos tentados a beber demasiado alcohol, debemos evitar situaciones en las que pueda caer. También debemos tener cuidado con las cosas que nos permitimos ver, oír y pensar. Si llenamos nuestras mentes con pensamientos impuros, es más probable que cedamos a la tentación. Como dice San Pablo, debemos llevar cautivo todo pensamiento para hacerlo obediente a Cristo, 2 Corintios. Nunca estaremos libres de la tentación por completo en esta vida, pero por la gracia de Dios y con el compromiso de vivir una vida santa, podemos aprender a vencer la tentación. Sección 8. Resistiendo la tentación. Encontrando un director espiritual. Una de las mejores maneras de crecer en santidad y aprender a resistir la tentación es encontrar un buen director espiritual. Un director espiritual es un sacerdote que puede ayudarnos a crecer en nuestra relación con Dios. Un director espiritual puede ayudarnos a identificar las tentaciones que enfrentamos y a desarrollar estrategias para resistirlas. También pueden ofrecernos ánimo y apoyo mientras nos esforzamos por vivir vidas santas. Encontrar un buen director espiritual puede ser una de las cosas más importantes que hagas por tu vida espiritual. Sección 9. Acercándonos a Dios a través de la tentación. La tentación es una parte normal de la vida. No es un pecado ser tentado, pero sí lo es ceder a la tentación.
Dios permite que seamos tentados por nuestro propio bien. La tentación puede ayudarnos a crecer en santidad y a parecernos más a Dios. Si nos esforzamos por seguir a Cristo y vivir una vida santa, nuestras tentaciones nos ayudarán a identificar nuestras debilidades y nos darán oportunidades para confiar más plenamente en la gracia de Dios. Al confiar en la gracia de Dios, podemos vencer la tentación y vivir en la libertad de los hijos de Dios. Bien, si llegaste hasta esta parte del video, entonces te voy a pedir, aunque ya lo hace en la presentación, te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal, que nos regales un like, un dedito para arriba. Es gratis, no te cuesta nada. Al suscribirte estás evangelizando, ¿sí? Estás trabajando por la causa del evangelio, haciendo que el reino se propague, se difunda, y estás sembrando en el campo del Señor. Entonces suscríbete, regalarnos un dedito para arriba, un like, tocar la campanita para enterarte cuando el sembrador sube un nuevo video y compartí el video con tus familiares y amigos. Bien, vamos a ver qué nos dice el número 538 del Catecismo de la Iglesia para profundizar un poquitito más el tema de la tentación, ¿sí? Catecismo de la Iglesia, número 538, dice: los evangelios hablan de un tiempo de soledad de Jesús en el desierto, inmediatamente después de ser bautizado por Juan. Dice: impulsado por el Espíritu al desierto, Jesús permanece allí sin comer durante 40 días, vive entre los animales y los ángeles le servían o lo servían. Y entonces la Cuaresma es un tiempo muy del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque así como, no nos olvidemos nunca lo que dice San Basilio Magno, el Espíritu Santo, el compañero inseparable de Jesús. Y el Espíritu conduce a Jesús al desierto, donde Jesús va a estar esos 40 días en soledad, preparándose para su vida pública, preparándose para la evangelización y la predicación del reino. En ese ayuno de 40 días, Jesús es como que, a ver, ¿cómo lo puedo decir para que se entienda? Lo voy a decir en un lenguaje muy nuestro. Jesús es como que se fortalece interiormente. ¿Qué nos está queriendo decir Jesús? Que nosotros, antes de emprender una misión, tenemos que aprender a ponerlo en manos de Dios. Nosotros ahora nos preparamos para la Pascua. Entonces, así como el Espíritu conduce a Jesús al desierto, también le pedimos al Espíritu Santo que nos conduzca a nuestro desierto interior para vivir de una manera más profunda este tiempo de Cuaresma. Que el Espíritu Santo sea el que nos conduzca. Pero fíjense que a Jesús también se le dificulta porque la humanidad él no la puede enajenar. Es decir, el Evangelio nos dice que Jesús siente hambre, que Jesús siente hambre. Que Jesús sienta hambre es un aspecto de la kenosis, de la que tanto hemos hablado. Pero ese hambre que siente Jesús también quiere mostrar la debilidad humana a la que él se somete. O sea, San Pablo, los filipenses, él sin tener en cuenta la igualdad con Dios se anonadó, se hizo uno de nosotros, ¿sí? Y va compartiendo nuestra condición humana en todo menos en el pecado. Por lo tanto, también es lógico que tenga hambre, es lógico que el cuerpo de Jesús sienta hambre. Es lógico, inclusive hasta después de resucitado Jesús se manifiesta con hambre. ¿Se acuerdan la aparición en el mar de Tiberíades? Muchachos, ¿tienen algo para comer?, le pregunta cuando se aparece resucitado
a los discípulos: muchachos, tienen algo para comer. Es decir, Jesús siente hambre, es decir, Jesús expresa de la debilidad humana, está sujeto a la debilidad humana, porque Él elige sujetarse a la debilidad humana. De esa debilidad vamos a hablar entonces para poder entender mejor el tema de las tentaciones. Las tentaciones son el fruto de la debilidad del hombre. Es decir, el hombre débil se siente tentado. La tentación no es pecado. ¿Sí? La tentación no es pecado. La tentación no es pecado. Pero sí, en la tentación se juega nuestra libertad interior. Porque la tentación es tener al alcance de la mano la posibilidad de pecar y una bifurcación de caminos. A ver cuál camino yo elijo. A ver cuál camino yo elijo. Entonces dice que los ángeles lo servían. Es decir, estaba Jesús en la presencia de Dios. Estaba Jesús en la presencia de Dios en el desierto, y esa presencia de Dios era lo que a Jesús le daba la fortaleza suficiente para vencer la tentación con la misma palabra de Dios, con la misma palabra de Dios. Por lo tanto, si esto lo transponemos a nuestra vida personal, también nosotros, y más que Jesús, somos presa de la debilidad, somos presa de la debilidad. Y se nos presentan tentaciones en la vida, y uno responde a las tentaciones de acuerdo a cómo tiene el espíritu. Cuanto más libre interiormente es el espíritu humano, más fácil vence las tentaciones. ¿Y cómo se hace libre el espíritu humano? La libertad, como toda libertad, debe ser conquistada. Debe ser conquistada. La libertad con la que fuimos creados, inclusive el hombre pierde la libertad al pecar, y Jesús reconquista en la cruz la libertad para nosotros. Y nosotros tenemos que trabajar, como una virtud, como un afianzamiento de un hábito, aprender a vivir en libertad. Y aprender a vivir en libertad significa vivir en sintonía con Dios. Vivir en sintonía con Dios. Por eso nos dejamos conducir por el Espíritu para poder vivir este tiempo de Cuaresma. Estar en sintonía con Dios a través de la oración, a través de la palabra, a través de los sacramentos, principalmente de la confesión y del sacramento de la Eucaristía o de la comunión. ¿Por qué? Porque si el espíritu no está fortificado, si el espíritu no está fortificado, es un caldo de cultivo para que el demonio se aproveche. Así como intentó aprovecharse de Jesús, al final de este tiempo, sigue diciendo el número 538, al final de este tiempo, Satanás le tienta 3 veces, tratando de poner a prueba su actitud filial hacia Dios. Es lo que hace el demonio con nosotros. Pero repito, depende de nuestra formación espiritual, de nuestro cultivo espiritual, de nuestro acercamiento a Dios, de nuestra vivencia de la gracia, para poder darle una respuesta filial a Dios, como la dio Jesús en el desierto. Y Jesús rechaza estos ataques que recapitulan las tentaciones de Adán en el paraíso y las de Israel en el desierto. Es decir, hace como un resumen de estas 3 tentaciones de Jesús en el desierto, que San Lucas no las detalla, pero sí los demás evangelios, Mateo y Marcos, y es como una recapitulación de las tentaciones del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando se ve tentado de renegar contra Dios porque tiene que padecer en el desierto, por ejemplo, que dice la tentación de Adán al principio,
la tentación de la soberbia, ser conocedor del bien y del mal, es decir, tener los ojos abiertos a todo, y querer ser como Dios, querer saberlo todo, querer estar en todo, querer jugar todo, que esa es la tendencia del hombre, y muchas veces estamos tentados con la soberbia, y dice después que el diablo se aleja hasta el tiempo determinado o hasta el tiempo oportuno. ¿Cuál es ese tiempo oportuno? Y justamente el tiempo oportuno es la pasión. La pasión es un combate permanente, sobre todo lo describe la pasión según San Juan, lo describe como un combate permanente entre Jesús y las fuerzas del mal, entre Jesús y el demonio, entre Jesús y el demonio. Y es un combate que Jesús tiene que librar, pero fíjense cómo es la astucia, porque mismo Jesús dice, sean astutos como serpientes y mansos como palomas, y Jesús lo demuestra esto en la cruz. Jesús se comporta manso como cordero, como dice el profeta Isaías, como cordero manso fue llevado al matadero, pero tiene la astucia de la serpiente, porque le gana al diablo. Cuando está muerto y el diablo tiene una aparente victoria en la cruz, a los 3 días Jesús resucita. A los 3 días Jesús resucita y así vence al pecado, a la muerte y al demonio. Entonces, en la medida en que el hombre vive en Cristo y se fortalece con la gracia de Cristo, puede vencer más las tentaciones, pueden vencer más las tentaciones. Hasta aquí el video, mis hermanos, no quiero, porque ya con la presentación se ha hecho un poquitito largo, y decirles que tengan una excelente vivencia de la Cuaresma. En el próximo video vamos a subir, yo creo que la semana que viene, aprovechando que estamos en el año jubilar, vamos a hablar un poquitito más de las indulgencias y vamos a subir un examen de conciencia para que puedan confesarse, para que nos podamos confesar. Nos estaremos viendo para la próxima, si Dios quiere. Chao, amigos. Buscaré.